Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Oh mi Dios, Padre Altísimo y compasivo. De tu gran bondad te pedimos, que contengas estos tiempos desquiciados contra los que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Benignamente escúchanos como isleños que acudimos a ti. Para que, armados de tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria. Aplastar la opresión y la vileza de nuestros enemigos. Y así poder establecer la paz y la justicia entre las mujeres y hombres de nuestra sociedad balear. Amén. Miquel Buch, inasequible a las provocaciones. El conseller catalán de Interior, nada más y nada menos, el tal Miquel Buch, es un tipo, sinceramente, inasequible a las provocaciones. Bien es cierto que le estamos pagando el sueldo y con todo el morro hace y dice lo que le da la gana en nuestro careto. La última es que agradece a los servicios de bomberos y de extinción de incendios en Tarragona los que han llegado de fuera del país. Ni que decir tiene que se refería a los bomberos de otras comunidades y a la UME y al Ministerio de Agricultura, es decir, a los aviones que han contribuido a sofocar el incendio del Valle del Ebro. Es impresionante. De fuera del país. Esto coincide, lo dice el tío, el mismo día en el que en tu cuenta bancaria, querido autónomo, si no te has dado cuenta, míralo, Hacienda acaba de cargar el primer tramo del IRPF de 2018, que seguro que te ha tocado pagar. Bueno, pues que sepas que con ese dinero, como esta mañana he escuchado a Luis del Val, te corresponde una parte en esos impuestos del sueldazo de los parlamentarios catalanes y, por supuesto, del sueldazo de Miquel Buch, el mismo que a los de la UME dice las fuerzas de otro país que nos han ayudado a apagar el incendio. Inasequible a la provocación, otro escupitajo y no sé cuántas van, mientras tú y los demás a pagar el sueldo a este tío. Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Corría el año 1880 cuando un escritor japonés llamado Tamenawa Shunsui escribió una novela llamada a tener una extraordinaria repercusión. En la misma se relataba cómo un señor feudal, Asano Naganori, había sido obligado a llevar a cabo su suicidio ritual a causa de la traición de otro señor cuyo nombre era Kira. En apariencia, Kira había quedado impune por su inmensa traición. Pero 47 samuráis que habían servido a las órdenes de Naganori decidían hacer justicia y combatían al traidor hasta capturarlo. Cuando Kira se encontraba en manos de los victoriosos guerreros, escuchaba la siguiente propuesta: Señor Kira, somos vasallos del señor Asano Naganori, quien por culpa de usted fue condenado a suicidarse ritualmente. Hemos venido hasta aquí para hacer justicia y cumplir con nuestro deber como hombres leales y fieles. Le suplicamos que reconozca la justicia de nuestras acciones y le rogamos que ejecute en su persona la misma honorable ceremonia. Sin embargo, al escuchar aquellas palabras, Kira se negaba a responder y todavía más a suicidarse por culpa de su traición. Al ver que era imposible convencer a Kira para que actuara con honor, el jefe de los samuráis entregaba la daga del traicionado a uno de sus hombres para que llevara a cabo allí mismo la ejecución del traidor Kira. A fin de cuentas, si aquel hombre rechazaba la posibilidad de comportarse con honor, solo quedaba el camino de hacer justicia, aunque fuera en contra de su voluntad. Por cierto, la novela en cuestión se titulaba Los 47 Ronin.
En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los pactos entre José Luis Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en las últimas semanas se han ido publicando en distintos medios distintas noticias no del todo completas relacionadas con los acuerdos pactados entre Rodríguez Zapatero, a la sazón presidente del gobierno español, y la organización terrorista ETA. Segundo, como consecuencia de la publicación de estos pactos, el presidente de Vox y diputado nacional Santiago Abascal, acompañado por los diputados del grupo parlamentario Vox, Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona y Javier Ortega Smith, así como por el senador de Vox, Francisco José Alcaraz, anunciaron su intención de interponer una querella contra Rodríguez Zapatero la semana pasada. Tercero, la querella, que se presentó a finales de la semana pasada ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y que iba firmada por el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, en nombre del partido, y bajo la dirección letrada de la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, denunciaba la presunta comisión por parte de Rodríguez Zapatero de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y colaboración con organización terrorista. Cuarto, la base de la querella está en que entre los días 30 de mayo y 5 de junio de 2019 se publicaron en distintos medios de comunicación informaciones relativas a la documentación incautada por las fuerzas policiales españolas y francesas en la lucha antiterrorista. De esas informaciones se desprende que el querellado José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del gobierno de España, colaboró activamente con la organización terrorista ETA. Quinto, según las noticias publicadas, Rodríguez Zapatero, siendo presidente del gobierno, reveló información con grave daño para la causa pública, de forma que los terroristas de ETA pudieron eludir la acción de las fuerzas de seguridad francesas. Sexta, la querella señala igualmente que, según lo publicado, Rodríguez Zapatero era conocedor de que la banda terrorista ETA estaba fabricando explosivos 3 meses antes del atentado de la Terminal 4 de Barajas, y a pesar de ello mantuvo la negociación con la banda terrorista, a la que presuntamente facilitó información obtenida por los medios de colaboración policiales de las actuaciones que tenía previstas la policía francesa, pudiendo con ello los terroristas evitar su acción. Séptimo, la querella señala que, según las actas que documentan el proceso de negociación mantenido entre el Gobierno de España y ETA durante los años 2005 a 2007, el querellado, según se refleja identificado bajo el seudónimo Gorburu, ofrecía la posibilidad de influir al Estado de la República de Francia en su actuación antiterrorista para bajar la presión de la policía. Octavo, igualmente señala la querella que a lo largo de estas negociaciones oficiales y extraoficiales, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA anexionar Navarra al País Vasco, legalizar Batasuna, no detener etarras, liberar al sanguinario Iñaki de Juana Chaos, derogar la doctrina Parot o solucionar su financiación a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión. Noveno, la querella señala también cómo el entonces presidente Zapatero se habría comprometido a llevar a cabo una serie de puntos a cambio de que la banda decretara un alto el fuego, entre los que se incluía la disminución palpable de la presencia policial, controles, etcétera, así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Décimo, Rodríguez Zapatero también se habría comprometido a no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesa, salvo en casos excepcionales como atracos, homicidios y otros delitos flagrantes. Undécimo. Así, según las informaciones publicadas en los medios, se conformaría que el querellado José Luis Rodríguez Zapatero se reunió personalmente con la banda terrorista ETA y posteriormente, con su autorización, otras personas pendientes de identificar en representación del Gobierno de España en el proceso de negociación. Y siendo conocedor de que la banda armada continuaba fabricando y moviendo explosivos en Francia, facilitó información reservada que disponía por su condición de presidente del Gobierno del Reino de España,
lo que permitió a la organización terrorista eludir la acción de las fuerzas de seguridad de Francia. 12. A la luz de la información proporcionada por las actas encontradas, Vox considera que Rodríguez Zapatero incurrió en el delito de omisión del deber de perseguir delitos tipificado en el artículo 408 del Código Penal al comprometerse a no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Archancha y las fuerzas de seguridad francesas. 13. Igualmente, Rodríguez Zapatero habría incurrido en el delito de revelación de secretos al facilitar información y también en el delito de colaboración con organización terrorista, ya que el Código Penal extiende este concepto a información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior. 14. Expuestas las motivaciones de la querella, Vox reclama la práctica de diligencias tales como el interrogatorio del querellado, Rodríguez Zapatero, las pruebas periciales que acrediten el contenido de las informaciones publicadas y la presentación de las actas del proceso de negociación que durante los años 2005 a 2007 se mantuvo entre representantes del Gobierno de España y de ETA y que obrarían tanto en la propia sede judicial que recibe la querella como en el Ministerio del Interior. 15. Igualmente, la querella solicita la creación de una comisión rogatoria dirigida a las autoridades suizas a fin de recabar de la Fundación Henri Dunant la totalidad de las actas de negociación entre la banda terrorista ETA y el Reino de España. 16. Igualmente, Vox solicita un informe pericial de la Guardia Civil, Jefatura Central de Información, UCE, que explique la identidad de las personas que participaron en el proceso de negociación en representación del Gobierno de España y de ETA. 17. La presentación de esta querella por parte de Vox se enmarca dentro del compromiso adquirido por el partido con la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo y para el esclarecimiento de las actuaciones y acciones que rodearon a la organización terrorista vasca. Y 18. Con esta querella, Vox amplía la inicial petición de información realizada el pasado 3 de junio, cuando registró ante la mesa del Congreso 3 solicitudes dirigidas a los ministerios de Presidencia, Interior y Asuntos Exteriores y referidas a todo informe y documento relativo a las actas de ETA, en especial a los llamados papeles de Francia, y en las que se reclamaba también información a la Fundación Henri Dunant, autoproclamada fedataria de las conversaciones con la organización terrorista ETA. Las informaciones sobre los contactos establecidos entre el Partido Socialista y la organización terrorista ETA, publicadas en los últimos tiempos, han desvelado una realidad de la que algunos, como el que ahora mismo se dirige a ustedes, ya dejaron constancia escrita en fecha tan lejana como el año 2008. Esa realidad incluía extremos que ahora no se están publicando y que, sin ánimo de ser exhaustivos, son los siguientes. Primero, en el año 2002, según fuentes nacionalistas vascas, socialistas vascos y miembros de Batasuna ETA comenzaron conversaciones con vistas a un acuerdo. Esas conversaciones se realizaron con el conocimiento y la autorización de José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo, a inicios del año 2004, representantes del Partido Socialista establecieron contacto con Julen Madariaga, uno de los fundadores de la organización terrorista ETA, para saber cuáles serían las condiciones de ETA para llegar a un acuerdo. Tercero, Madariaga respondió que la discusión no tenía sentido, porque el Partido Socialista no estaba en el poder y las siguientes elecciones las iba a ganar el Partido Popular. Cuando los enviados socialistas preguntaron qué podría suceder si las elecciones las ganaba el Partido Socialista, Julen Madariaga reconoció que esa circunstancia
cambiaría las cosas. Cuarto, el 11 de marzo de 2004 tuvo lugar una serie de atentados terroristas en Madrid que, gracias a una colosal manipulación mediática, sirvieron para que Rodríguez Zapatero ganara las elecciones generales contra todo pronóstico. Quinto, la victoria electoral de Rodríguez Zapatero permitió llevar a toda máquina las negociaciones con ETA que se desarrollaron desde los inicios bajo el manto protector de la Iglesia Católica. Así, el propio Papa Benedicto XVI anunció públicamente su respaldo al mal llamado proceso de paz antes de que Rodríguez Zapatero lo anunciara en el Parlamento español. Y por añadidura y de manera más que significativa, el lugar de los encuentros entre los enviados de Rodríguez Zapatero y los terroristas de ETA fue el santuario jesuita de Loyola en España. Sexto, por añadidura, ETA solicitó que las actas de la negociación fueran custodiadas por la Santa Sede, circunstancia a la que se opuso por considerarla excesiva el Partido Socialista, pasando entonces a ser guardadas en la Fundación Henri Dunant. Séptimo, en el curso de las negociaciones, no solo Rodríguez Zapatero aseguró a ETA la impunidad de sus comandos, salvo en casos flagrantes, sino que también aceptó entregar Navarra a los nacionalistas vascos y beneficiar a los terroristas de ETA en lo que a detenciones y cumplimiento de penas se refería. Incluso ofreció ayuda económica a la organización terrorista ETA. Y octavo, todos estos extremos, con ser enormemente importantes y conocidos hace tiempo, gracias a las mismas fuentes nacionalistas vascas, no han sido publicados por los medios en las últimas semanas, dando así una imagen parcial, distorsionada y diluida de lo que sucedió. Por más vueltas que se le quieran dar a los hechos, poca duda puede haber de que Rodríguez Zapatero perpetró una serie de acciones que presuntamente entran de lleno en delitos como la omisión de deber de perseguir delitos, la revelación de secretos y la colaboración con organización terrorista. Esas acciones implicaban además un quebrantamiento de la legalidad y una traición a las víctimas del terrorismo, al sistema legal y a España. Sin embargo, no es menos cierto que en esa traición colaboraron distintos medios y la Iglesia Católica, que incluso puso el lugar para que tuvieran lugar las citas entre socialistas y terroristas. También es importante resaltar que las conversaciones comenzaron en el año 2002, experimentaron un salto cualitativo a inicios de 2004 y pudieron transformar en realidad los deseos de ETA gracias a los atentados del 11 de marzo que llevaron a la Moncloa a Rodríguez Zapatero. Descubierto todo esto, si Rodríguez Zapatero tuviera un ápice de honor en su interior, debería haber adoptado la salida que los samuráis ofrecieron al señor Kirá, es decir, la de quitarse la vida para castigar de manera honorable su traición vergonzosa. Sin embargo, tan miserable y desprovisto de honor como Kirá, Rodríguez Zapatero nunca dará un paso semejante. Tampoco nadie procederá a ejecutarlo como hicieron los fieles samuráis. Queda solo esperar que la más que justificada querella de Vox llegue a buen puerto y que así el traidor pase una prolongada estancia entre rejas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 millones de euros y, por cierto, una cantidad no pequeña va a parar a aquellas entidades que colaboraron de manera directa en la traición de Rodríguez Zapatero con la organización terrorista ETA. Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Bueno, y antes de empezar el programa, quedamos en tratar un par de temas. En principio vamos a hablar sobre la reunión del G20 y ese magnífico acuerdo, hablando irónicamente con Mercosur. Señor Centeno, díganos por favor, a ver qué aliado es nuestro presidente por ahí. Bueno, la verdad es que el titular que merecería el tema es un paleto en el G20.
porque la actitud de nuestro presidente, que lo único que le importa es el marketing, intentando hablar con unos y con otros y hacerse fotos, hubo montones de desprecios de varios de la gente de peso, pero el más notorio, porque lo fotografiaron, fue cuando él intentaba darle conversación a Trump, y Trump muy seriamente le señaló el asiento, le dijo que se sentara y que se dejara de gilipolleces, lo cual verdaderamente fue un bofetón importante a este auténtico ignorante, guerra civilista y traidor a España. Bien, y nunca mejor dicho lo de traidor a España, porque el único acuerdo al que llegó como fiel servidor y recadero de la señora Merkel ha sido el acuerdo con Mercosur, un acuerdo en el que los poderes fácticos españoles, concretamente el Banco de Santander y otras grandes empresas, estaban muy interesadas porque tienen una gran presencia en Latinoamérica, y este acuerdo con Mercosur les interesaba mucho, sobre todo con Brasil y Argentina, que son los grandes beneficiarios. Este acuerdo, señoras y señores, significa, en Román Paladino, lleva ya 20 años discutiéndose. Fíjense si el tema es complicado, porque de lo que se trata, o lo que pretendían, y lo han conseguido gracias a los intereses económicos de Alemania y a la imbecilidad de nuestro presidente, que es capaz de vender a su madre con tal de salir en una foto, es un desastre para la agricultura y la ganadería española. Porque ¿qué es el acuerdo con Mercosur? El acuerdo con Mercosur es la apertura del mercado de la Unión Europea a los productos agrícolas y ganaderos de Latinoamérica. Fíjense ustedes lo que esto significa, ya con estas palabras podrán tener ustedes idea del desastre que puede significar, que va a significar para aquellos países que tienen producciones agrícolas más significativas y que están recibiendo más ayudas de tipo agrícola y ganadero de la Unión Europea. Alemania esto le interesaba por una doble razón. La primera, porque esto le importa mucho para las exportaciones alemanas, por ejemplo, las exportaciones industriales alemanas a Latinoamérica, y por otro lado le permite bajar las subvenciones, sobre todo la PAC, de las que España es el principal beneficiario, que reciben los países agrícolas de la Unión Europea. Bueno, esto que cualquier presidente del gobierno de España que defendiera mínimamente los intereses de la nación, se hubiera puesto con uñas y dientes. Pues, oh maravilla, no solamente este paleto de Sánchez no se opuso, sino que lo apoyó entusiásticamente. Y se ha apuntado el tanto como si de un tanto se tratara. El problema de los españoles es que somos un pueblo, como dice Arturo Pérez Reverte, somos un pueblo ignorante en manos de unos políticos sinvergüenzas. Y nunca mejor dicho esta definición, porque somos unos ignorantes porque la gente no es consciente de este tema, entre otras razones, porque en este caso concreto se da la circunstancia de que el imperio, llamémosle económico-mediático, que es lo mismo del país, de España, quiero decir, es decir, los grandes bancos, las grandes empresas, el IBEX, para entendernos, estaba también de acuerdo en esto, porque a las empresas del IBEX, por ejemplo, al Banco de Santander, por poner un ejemplo muy claro, o a otras grandes empresas españolas, al BBVA, les importa una higa la agricultura española. Y ellos querían tener este acuerdo que les puede favorecer a ellos en los negocios que tienen, en las oficinas que tienen allí, en el negocio bancario o en el negocio del tipo que sea en Latinoamérica. Por lo tanto, estos están encantados. La primera en salir
felicitando el gran éxito de este miserable de Sánchez ha sido la señora Botín, como era lógico y normal, puesto que los dos grandes países beneficiados son Brasil y Argentina, los más beneficiados, quiero decir, y ahí ellos tienen intereses muy, muy importantes. Bueno, pues que sepan, de todas maneras, que esto le va a costar a la agricultura española entre 4 y 8 mil millones de euros de pérdidas a favor de Alemania y por otro lado, va a acabar representando en muy poco tiempo una reducción sustantiva del PAC. Y aquí quiero decirles que los señores que reciben el PAC, que llevan décadas viviendo sin darle un palo al agua y que todos ellos votan o al Partido Socialista o a Podemos, les van a dar un palo que los van a doblar. Entonces, aquí, afortunadamente, digamos que es un poco de justicia cósmica que los señores y señoras que han votado, esta gente, les va a pegar un palo a sus economías verdaderamente colosal. Pero el acuerdo de Mercosur es un desastre, como puede entenderlo hasta un niño de primaria, porque lo que se está haciendo es derribar todas las barreras que nos protegían de las importaciones agrícolas y ganaderas de Latinoamérica en detrimento de las españolas. Por otro lado, además, de una manera particularmente increíble, o miserable, o como la quieran llamar, no encuentro el adjetivo adecuado en este momento, pero lo van a entender muy fácilmente. La mayoría de estos productos agrícolas que van a inundar la Unión Europea emplean procedimientos que están prohibidos en Europa. Por ejemplo, los pesticidas o los fertilizantes que se emplean en Latinoamérica están prohibidos en Europa. Y sin embargo, ahora nos lo vamos a comer gracias a este tipo de importaciones. Y la calidad de las carnes que vamos a traer, pues no va a tener nada que ver con los controles de calidad de las carnes europeas y españolas, o la leche, o cosas similares. Bueno, la leche no, perdón, esta la excluyo porque eso funciona de otra manera. Pero quiero decir que van a ser productos que la calidad, en cuanto a que se utilizan pesticidas y fertilizantes no permitidos en Europa, nos lo vamos a tener que tragar y nos lo vamos a tener que comer. Así que, señoras y señores, este es el gran éxito de un paleto en el G20, aparte de los desprecios personales que ha tapado la prensa, lógicamente, y que no nos lo han contado, y mucho menos todavía nos han contado el desastre económico que va a suponer para los agricultores españoles, básicamente porque esto favorece al oligopolio empresarial y mediático, que es lo mismo, de este país. Y no se lo van a contar, porque los grandes beneficiarios, que son los grandes bancos y las grandes empresas, son los principales anunciantes de los grandes medios del país y por lo tanto van a guardar un silencio absoluto sobre el asunto. Pero bueno, aquellos que no se escuchen, que lo sepan, que esto es un desastre y que de entrada va a suponer la pérdida de entre 4 y 6 mil millones de euros para los agricultores españoles y el principio del fin, el principio no del fin, pero sí de una reducción sustantiva de la PAC, donde los votantes entusiastas de la izquierda española van a sufrir en sus propias carnes las consecuencias de los personajes siniestros que han elegido para gobernar a esta gran nación. Pues muy bien, señor Centeno. Bueno, perdón, una vez más vemos como el presidente del gobierno de España vela antes por los intereses de las empresas que de la gente. Presidente del gobierno de media España, porque él nunca ha pretendido, además, primero, él no gobierna más que para la media España que considera que le vota, eso para empezar, pero tampoco ha tenido ningún interés en decir que gobierna para toda España. No. Así que cuando hablemos de Sánchez, hablemos del presidente de media España.
Bueno, oficialmente y oficiosamente es el presidente de España y es el que supuestamente debería defender los intereses de la nación española. Pero bueno, que en este caso se ve que ni este presidente, ni desde que yo tengo uso de razón, ningún presidente ha defendido nunca los intereses de la nación española, entonces más de lo mismo. Señor Centeno, teníamos que comentar también algo que parece que en Bruselas hay algo de lío, ¿no? Bueno, efectivamente, en Bruselas hay un lío, y perdónenme la expresión, del carajo. Hay una lucha por el poder entre los conservadores, los no se llaman socialistas, sino socialdemócratas, que tiene mucha gracia, porque la mayoría de ellos tienen de demócratas, sobre todo las izquierdas, y la izquierda española ya ni le cuento, tienen de demócratas lo que yo de obispo, y los liberales, es decir, los de la gente de Soros y demás hermanos mártires, como Macron, etc. Bueno, como Rivera, que dice que es liberal, aunque ni es liberal, ni es un patriota, ni tiene ningún... ni tiene ninguna idea de gobierno ni de futuro, sino que es un producto de marketing del IBEX 35, donde por cierto, les diré que últimamente, en los últimos días o la última semana, ya no se pone al teléfono ni siquiera con Fainé. Fainé es la quinta esencia un poco de la aristocracia financiera española, presidente de la Caixa, y es uno de los que le puso ahí. Pues se pueden creer que ya no se pone ni al teléfono de Fainé. ¿Por qué razón no se pone al teléfono de Fainé? Porque Fainé le está pidiendo, y todo el IBEX 35, que pacte con Sánchez. Y él de momento no quiere pactar, aunque probablemente acabe pactando. Pero bueno, esto simplemente se lo cuento como información. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Bruselas? Bueno, tenemos un lío absolutamente impresionante de luchas por el poder, de yo me pongo, de yo me reparto, yo te doy, tú pones a Periquito, yo pongo a Juan, etcétera, etcétera, con independencia de la valía de los personajes. Bueno, esto les dará a ustedes una idea de lo que significa el gobierno de Bruselas, el que es, por otro lado, es el gobierno más corrupto del mundo. Yo he tenido ocasión de vivirlo en primera línea, porque lo he tenido que sufrir, y ya les contaré a ustedes en algún momento cómo lo corruptos que son esta gente, porque fíjese si serán corruptos, que nosotros llamamos corruptos a aquellos políticos que se han llevado mordidas, como por ejemplo el Molto Honorable, que se llevaba al 3% en todas las mordidas en Cataluña, etcétera. En Bruselas hay direcciones que las llaman los del 15%. O sea, que no se andan con gilipolleces. Es decir, que del 3% nada, cobran el 15% para los favores que se les piden. Bien, entonces, fíjense ustedes, señoras y señores, la diferencia de esta jaula de grillos, de esta panda de mangantes que pretenden, bueno, que pretenden no, que gobiernan, que quieren gobernar a Europa, que quieren destruir la idea de las naciones europeas y convertirnos en regiones administrativas de Europa, que es lo que pretende, por ejemplo, Ciudadanos, que quiere que España desaparezca como nación y se convierta en una región administrativa dependiente de Bruselas, dependiendo de este tipo de golfos que no se ponen de acuerdo en nada, excepto en intentar colocarse ellos y robar después todo lo que puedan. Comparen ustedes esta situación con la que ocurre en el resto de grandes países del mundo. Comparen, por ejemplo, con Estados Unidos, donde hay un presidente, donde hay un gobierno y donde ese gobierno manda y con mejor o peor fortuna, aquí con muy buena fortuna, porque lleva la época de mayor crecimiento de Estados Unidos en los últimos 80 años, pero sobre todo y ante todo que hay una unidad de gobierno. Pongan ustedes a Rusia, donde hay un presidente de gobierno, Putin, que les puede gustar más o gustar menos, a mí la verdad es que me gusta bastante. Pongan ustedes a China, Li Xiaoping, pongan ustedes a Japón,
pongan ustedes a India, pongan ustedes a Brasil, pongan ustedes a cualquier país, gran país del mundo, y hay una unidad de gobierno. Y nosotros lo que tenemos aquí es una burocracia gigantesca, corrupta, que nos cuesta un ojo de la cara, y que ya me contarán ustedes el tipo de gobierno que pueden hacer esta panda de golfos que no se ponen de acuerdo en nada y que lo que están es intentando llegar a un acuerdo lo más rápido posible a base de cesiones. Es decir, bueno, vamos a ver, la persona a la que quieren poner al frente de la comisión es a un socialdemócrata, bueno, a un socialista holandés que se llama Timmermans, pero eso que hace 24 horas parecía que estaba cantado, pues ahora resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Timmermans o los socialdemócratas o los socialistas? Pues ofrecer toda una serie de puestos muy buenos a los populares, es decir, a los conservadores y a los liberales. Con lo cual, el reparto es absolutamente vergonzoso. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, porque por otro lado, ya ven, Gran Bretaña se sale de este invento y no creo que tarde mucho tiempo, a la vista de cómo van las cosas, que toda una serie de países del este, los que llaman el grupo de Volgogrado, es decir, Polonia, Hungría, que dice que son unos totalitarios, manda narices. Estos miserables, la verdad es que, bueno, en eso son igual que en España. A los que no piensan como ellos son unos totalitarios y unos extremistas. Pero es evidente que una Unión Europea donde quieren que se desaparezcan las naciones, las nacionalidades, pero ¿cómo coño van a desaparecer las naciones en manos de esta panda de golfos? En algo que ni controlamos, ni nada en absoluto, porque por otro lado, el señor Sánchez, el paleto en el G20, lo que está tratando es de nombrar a sus amiguetes para determinados puestos, y el poder de España le importa un pimiento. Claro que esto también le pasaba al miserable traidor de Rajoy, que financió el golpe de Estado de Cataluña y que traicionó a todos los españoles y que algún día espero ver sentado en el banquillo de los acusados, por las mismas cosas que declaró en el juicio del Tribunal Supremo, donde dijo que no sabía nada de lo que había pasado, mintió en todo, etc. Pero bueno, que nadie se ocupa de los intereses de España. Pero bueno, aquí lo tienen ustedes. Este es el gobierno de Europa, que verdaderamente es absolutamente vergonzoso que los europeos tengamos un gobierno que no piensa más que en los propios intereses de unos pocos y les trae sin cuidado y quiere además destruir la idea de las naciones europeas para convertirlas en unidades administrativas dependientes de Bruselas, es decir, dependiente de esta banda de golfos y ladrones que manda en Bruselas. Sí, bueno, en este caso, pues como dice nuestro presidente de la asociación, José Papi, pues son unos burócratas que no tienen control ninguno, mejor dicho, que no hay control ninguno sobre ellos y por lo tanto al final hacen y deshacen lo que más les interesa, que normalmente suele coincidir con lo que más les interesa a las empresas. Pero bueno, si le parece, señor Roberto, pues podemos hacer mención sobre el último informe de la agencia tributaria, ya para acabar con otra buena noticia. Vamos a ver. Miren, acaba de publicar, la agencia tributaria es la única estadística válida, creíble que hay de tipo económico que hay en España, porque todas las demás están absolutamente manipuladas, como los hemos repetido una y otra vez. Bien, han publicado las cifras de ingresos fiscales de enero a mayo, que son 5 meses. Por lo tanto, señoras y señores, esto ya es muy serio, porque es casi la mitad del año. Bueno, no se lo van ustedes a creer. El incremento de la recaudación enero a mayo ha sido del 0,4%, más 0,4%. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuál era la previsión? ¿Cuál es, mejor dicho? No era, es la previsión que se ha mandado a Bruselas en los presupuestos generales del Estado, que iban a crecer los ingresos por recaudación, que, como decía la ministra de Economía, iban a ser, y la ministra de Hacienda, iban a ser históricos, el incremento de ingresos del 9,5%.
Fíjense la diferencia, del 0,4 al 9,5%. Esto, señoras y señores, es un agujero en las cuentas públicas españolas de unos 20.000 o 20 y tantos mil millones de euros. Que en cuanto se forme gobierno, y no les digo nada si se forma un gobierno del Partido Socialista y Podemos, van a saquear a los españoles de una manera como jamás de los jamases le han saqueado, porque están incrementando el gasto, el despilfarro, las subvenciones de una manera gigantesca, como si el dinero, como dice la vicepresidenta, el dinero público no es de nadie, financiado por el Banco Central Europeo, que ahora les contaré también otra noticia del Banco Central Europeo a interés cero, y nos van a freír a impuestos. Y no es los impuestos a los ricos, son los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media. Porque, por ejemplo, se sabe que el IRPF van a subir el IRPF a las personas que ganan más de 60.000 euros al año. Como la mayoría gana menos de 60.000, pues piensa que no va con ellos, pero se equivocan, porque claro, las personas que ganan más de 60.000 euros es como el 1% de la población, y de ahí no van a sacar ni pipas. De donde sacan el dinero de verdad es de todos los demás. ¿Y qué van a hacer ahí? No van a subir los tipos, lo que van a hacer es eliminar todas las deducciones que hay por familia, por vivienda, por atención médica, por trato a dependientes, etc. Es decir, todas las deducciones que la clase trabajadora y la clase media tiene, las van a reducir a la mínima expresión y les van a aplastar a impuestos. Y si eso no es suficiente, y no lo va a ser, van a acabar subiendo el IVA entre 2 y 3 puntos. O sea que ya tienen ustedes por dónde van los tiros. Aparte, por supuesto, que van a hacer una cosa que es una salvajada, que no ocurre en ningún otro país de Europa, que es que van a poner los impuestos sobre el diésel al mismo nivel que los impuestos de la gasolina, que en todos los países europeos son mucho más bajos, por razones obvias. Bien, pues aquí los van a poner lo mismo, dicen que por razones ecológicas, lo cual es verdaderamente de traca. Y nada más para terminar, decirles que todo esto se está manteniendo, todo este tinglao se está manteniendo por la ayuda del Banco Central Europeo. Hace 2 semanas nos enteramos que el Banco Central Europeo, desde que empezó en el año 2012 a dar dinero a cascaporro, empezando por España, para que España pudiera pagar y devolver hasta el último céntimo a las cajas de ahorro alemanas, el 26% del dinero que ha prestado se lo ha prestado a España. Y fíjense que la economía española, esto es más de 3 veces el tamaño de la economía española. Somos el país que más dinero ha recibido del Banco Central Europeo. Pero ojo, un dinero que van a tener que devolver nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esto supone, señoras y señores, que estamos arruinando, los hemos arruinado ya, a las próximas generaciones españolas durante los próximos 50 años. Y este dinero que sigue fluyendo masivamente hacia las familias españolas, hacia el gobierno de España, para financiar todo el despilfarro, porque claro, si ven ustedes que los ingresos fiscales están en cero, el incremento está en cero, y se sigue gastando a toda velocidad en despilfarrar, en subvenciones, en disparates, pues tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Del dinero que nos está prestando el Banco Central Europeo, sin límite alguno y a interés cero, pero que tendremos que devolver. Bien, y esta es la situación. El otro tema o la otra cara de la moneda es que las familias españolas están viviendo ya como nunca antes. Lo ha ocurrido en otras ocasiones, pero nunca a este nivel, por encima de nuestras posibilidades. El ahorro de las familias es en España ahora mismo el mínimo de una serie histórica que comenzó hace más de 50 años. El ahorro de las familias se viene calculando desde el año 64, y ahora estamos en el más 4,3, más 4,4%. ¿Por qué razón? Porque las familias, para poder seguir manteniendo su nivel de vida, se están endeudando
como no se habían endeudado desde la época de la burbuja inmobiliaria. Y esto es lo que tengo que deciros a día de hoy, y ya la semana que viene sabremos quién va a mandar en Bruselas y cómo se han repartido el pastel, cómo se repartieron los romanos los vestidos de Jesucristo en la cruz. Pues muy bien, señor Centeno. Bueno, esto es como decía un amigo mío, que en España no es que falte dinero, sino que lo que sobran son ladrones. Entonces, en ese sentido, pues por ahí vamos. Pues nada, señor Centeno, agradecerle una vez más su intervención esta tarde de hoy, y le invitamos a que la próxima semana pues nos dé más buenas noticias que nos suele dar usted todas las semanas. No, yo no, ojalá les pudiera dar buenas noticias, pero tengo que contarles la verdad. Alguien tiene que hacer. Desde luego, sin duda. Y de hecho es una labor que hacemos aquí. ¿Quién les ha explicado a los agricultores españoles Nadie. Lo que les ha costado el acuerdo de Mercosur? Nadie en absoluto. Nadie. Una vergüenza. Ya incluso por parte de ellos debería de haber una preocupación, porque son parte perjudicada en este sentido, y yo no sé si las asociaciones de agrarios o de esa gente se mueven a lo mejor, o no sé. No, están protestando, pero sus protestas, digamos, no aparecen en los medios, porque los medios los controlan los bancos, los controlan las grandes empresas, para los cuales el acuerdo de Mercosur les viene fenomenal. Hombre, para los bancos, para el Banco de Santander, que tiene intereses enormes en Brasil, pues fíjese, que después arruinen a los agricultores españoles, al Banco de Santander le trae absolutamente el pairo. Totalmente.